Muy buenos días para todos los que se conectan con nosotros aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Un saludo especial para todos ustedes, para esta capacitación que realizamos desde el Centro Empresarial Derecho y Propiedad, ubicado en la ciudad de Bogotá, para todo el país. Un saludo especial para todos ustedes. Vamos viendo que se van conectando con nosotros a través de todas las plataformas. Saludamos a los que se van conectando con nosotros a través de la plataforma de Facebook. Igualmente saludamos a los que se van conectando a través de la plataforma de Instagram, los que nos ven también a través de Twitter y los que nos ven también a través de nuestro canal de YouTube. Un saludo para todos ustedes para esta capacitación del día de hoy, un tema muy importante relacionado con qué debo hacer si hay un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Nos acompaña el día de hoy la doctora Ana Carolina Castañeda. Muy buenos días, doctora Carolina, ¿cómo está? Muy buenos días para todos, muy buenos días, doctor Kevin, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra Bien, todo? doctora. Muy contento realmente que nos acompañe el día de hoy. Ya la estábamos extrañando, pero bueno, es un tema bastante importante y que realmente pues genera bastantes inquietudes y bastante interés tanto en las personas que de pronto llegamos a ser trabajadores y que somos empleadores, como para los mismos empleadores. Entonces, muy importante pues conocer acerca de este tema de enfermedad o accidente de trabajo y en ese caso, ¿qué debo hacer? Yo creo que pues también muy importante conocer las dos posiciones, tanto del uno como del otro. Mientras vamos cuadrando las diapositivas, vamos saludando a todos los que se conectan con nosotros desde las diferentes ciudades del país. Un saludo muy especial para los que se van conectando con nosotros desde la ciudad de Bogotá, los que se van conectando desde la ciudad de Villavicencio, saludo especial. Igualmente los que se van conectando con nosotros, vemos aquí personas que están desde la ciudad de Cali, vemos también que se van conectando con nosotros desde el eje cafetero, desde la ciudad de Pereira. Un saludo especial para todos ustedes. Igualmente los que se van conectando desde la ciudad de Medellín, saludo especial. Los que se van conectando desde la ciudad de Melgar, los que llegan desde el sur del país, desde la ciudad de Popayán. Un saludo especial para los que se conectan desde la costa atlántica, desde la ciudad de Barranquilla. Igualmente los que se van conectando desde la ciudad de Cúcuta, desde la ciudad de Bucaramanga. Saludo especial para todos los que se conectan desde los Santanderes, los que se van conectando desde la ciudad de Tunja, donde nos acompaña el día de hoy la doctora Carolina Castañeda. Igualmente los que se van conectando con nosotros desde los Llanos Orientales, desde la ciudad de Ibagué, desde la ciudad de Neiva, igualmente los que están desde la ciudad de Pasto. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esa capacitación. Doctora Carolina Castañeda, ella es abogada especialista en Derecho Laboral. Muy importante este tema que vamos a tratar el día de hoy con ella, nuestra jefe regional de la ciudad de Tunja. Y bueno, doctora, sin más preámbulos, entonces demos inicio a la capacitación. Bueno, muchas gracias, doctor Kevin. Entonces, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante para todos, como trabajadores, como empleadores, y un tema que nos sirve bastante para todas las personas que acá nos acompañan. Me alegra mucho estar hoy reunida acá a través de Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad y poder hablar sobre este tema, que es todo lo relacionado con las enfermedades y los accidentes que se pueden llegar a producir como consecuencia de las funciones o las labores que nosotros desempeñamos dentro de nuestro trabajo. Entonces, vamos a ver qué figuras o qué se puede llegar a presentar si resulta algún daño, alguna lesión que pueda llegar a ocasionarse como consecuencia de las funciones que nosotros cumplimos como trabajadores. En estos eventos podemos tener que si algún trabajador sufre una lesión, se puede dar o un accidente de trabajo o puede llegar a generarse una enfermedad laboral. Entonces, vamos a ver qué es un accidente de trabajo, qué se puede componer o qué se compone a través de un accidente de trabajo. Entonces nos dice que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa de una ocasión del trabajo, que se produzca en un trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica o una invalidez o la muerte. Entonces, cuando hablamos de una lesión orgánica, nos referimos a que a través de la lesión ocasionada se puede llegar a perder un órgano, algún miembro, y en este evento es donde se dan este tipo de lesiones orgánicas, es decir, podemos llegar a sufrir una amputación de algún órgano o algo así.
Cuando hablamos ya de una perturbación funcional, entonces lo que nos referimos ya es a como consecuencia de la lesión ocasionada, digamos la persona o el trabajador, aun cuando no ha sido de pronto amputado ese órgano o ese miembro, sí podría llegar a perder una capacidad del funcionamiento de este órgano. Entonces, a eso es a lo que nos referimos cuando existe una perturbación funcional. Y ya psiquiátrica nos referimos es como algo emocional, algo que se puede llegar a producir más en cuanto a nuestras emociones que puede generar en nuestro sistema. Y, vamos a mirar, pues, cuándo o cómo se considera que existe un accidente de trabajo, en qué evento se puede llegar a considerar que la lesión producida sea un accidente de trabajo. Entonces, tenemos en primer lugar cuando un trabajador está desempeñando sus funciones, cuando está realizando todo las funciones para las cuales fue contratada esta persona, entonces en ese evento, en la realización de sus funciones, puede llegar a sufrir un accidente o puede llegar a generarse una enfermedad y esto es considerado un accidente de trabajo. Igualmente, también tenemos de que se puede llegar a considerar accidente de trabajo cuando realiza una acción distinta a la que fue contratada o distinta a sus funciones, pero que fue como consecuencia de una orden por parte del empleador. Entonces, el empleador digamos, pongamos un ejemplo, tenemos a un asistente. Entonces él sabe cuáles son sus funciones, está dentro de la oficina y de pronto el empleador le dijo, no, mire, límpieme esos vidrios o haga alguna otra cosa distinta a la que él estaba contratado. Y entonces en ese evento, al realizar esa función, digamos, el trabajador puede llegar a sufrir un accidente y ahí es considerado como accidente de trabajo porque se dio la orden por parte de su empleador. Igualmente las lesiones que sufre el trabajador durante el tiempo y el lugar de trabajo. Asimismo, también es considerado accidente de trabajo cuando la empresa o cuando el empleador realiza actividades recreativas, deportivas o culturales y en esos eventos, cuando se está realizando esas actividades, algunos trabajadores pueden llegar a sufrir una lesión y también es considerada accidente de trabajo. Cuando ya, digamos, cuando, en qué posición o en qué situación no es considerado un accidente de trabajo. Entonces, no es considerado los que sean debidos a la fuerza, a una fuerza mayor extraña al trabajo o los que sean derivados del dolo o la imprudencia temeraria de la persona que ha sido accidentada. Entonces, cuando nuestros trabajadores, digamos, se ponen a realizar funciones que no les corresponden o que funciones que les corresponden, pero la hacen de una manera imprudente, de una manera distinta a la que fue capacitada, esto podría demostrarse que hubo un dolo, que hubo una imprudencia y por tal razón no podrá ser considerado un accidente de trabajo. Vamos a mirar cómo son las causas más comunes o las causas comunes que se dan en cuanto a nuestros accidentes de trabajo. Encontramos el exceso de confianza. Esta es eventual y esta es muy importante porque resulta que nosotros cuando hemos sido capacitados nos han dicho cuáles son nuestras funciones. Con el transcurrir del tiempo nos consideramos que nos de confianza y se nos olvida las recomendaciones o la capacitación que nos han hecho. Nosotros acá en Derecho y Propiedad, que somos abogados expertos en llevar este tipo de procesos, tuvimos un evento, tuvimos un caso en donde uno de las personas que estábamos representando sufrió un accidente en razón a su exceso de confianza porque resulta que él era un trabajador de la construcción. Este señor estaba realizando todo lo que son arreglos locativos, todo lo que son unos arreglos a un edificio que estaban construyendo. Él se encontraba en un segundo piso, entonces como vio que no era tan alto, digamos, empezó a
sus actividades, sus funciones, sin cumplir con los requisitos que debe tener o con los implementos o elementos que él debe tener para el momento de hacerlas. Dentro de esos elementos tenía que tener un arnés para que lo protegiera, lo detuviera, evitara algún accidente. Este señor, al considerar que pues ya conocía su trabajo en la cuestión, cómo la realizaba, decidió no utilizar este arnés. ¿Qué sucedió? Que desafortunadamente él tropezó con uno de los elementos o los implementos que se encontraban ahí y cayó al vacío. Al caer al vacío, este señor afortunadamente pues sufre solo lesiones, golpes, y entonces acá viene a entrar, a virarse cuál fue la causa que sucedió, si fue imprudencia de él o definitivamente si fue un accidente laboral. Acá, ¿con quién nos tocaría entonces entrar a demostrar, a discutir toda esta situación? Pues las ARLs, que son las que se encargan de manejar todo lo que es lo correspondiente a los accidentes laborales o las enfermedades profesionales, laborales. Perdón. Entonces, en este evento, nosotros nos encontrábamos representando al empleador. El empleador es la parte más complicada en cualquier proceso de tipo laboral en entrar a defender o a representar. ¿Por qué? Porque todo debe entrar el empleador a demostrar que él no es, debe mostrar que definitivamente él no es como el culpable de este tipo de eventos. Teniendo en cuenta de su exceso de confianza de este señor, de este trabajador, logramos demostrar que efectivamente él no cumplió con los elementos que el empleador le había designado, le había entregado para que él realizara sus actividades, y como consecuencia de esto se logró demostrar la culpa exclusiva de la víctima y que él fue el que actuó con imprudencia y que definitivamente no era culpa del empleador, porque él sí había dado sus elementos correspondientes para que realizara su trabajo. Entonces, en este evento nos toca tener mucho cuidado porque nosotros se nos olvida que definitivamente hay algunas precauciones que debemos tomar para realizar algunas actividades de las cuales nosotros cumplimos. Otra de las causas que se da comunes son los actos inseguros y el mal uso de las herramientas. Resulta que muchos empleadores nos otorga, el empleador nos otorga unas herramientas para trabajo, nos capacitan cómo las debemos utilizar, cómo se debe manejar este tipo de herramientas, y el mal uso de estas herramientas ocasiona accidentes. Acá hay un tercer evento en donde es muy común en muchos trabajadores y es el desorden del lugar de trabajo, y esto ocasiona bastantes accidentes laborales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un lugar de trabajo en donde existe el desorden, puede fácilmente generar el accidente. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos una caja, alguna cosa que se nos cayó y nosotros no la alzamos, no la dejamos en un lugar prudente donde podamos evitar que de pronto tropecemos con esto, pues puede llegar a generar accidentes. El alzar pesos inadecuados, muchas veces nos damos de fuertes, de valientes, de que podemos alzar ciertos elementos y no, al alzar podemos llegar a sufrir una lesión porque el peso es bastante, digamos, bastante fuerte para nosotros y no podemos realmente tener digamos, este peso, no podemos realmente alzar esta fuerza, y eso puede generar también un accidente. La caída de objetos, los resbalones y tropezones. Acá también en Derecho de Propiedad tuvimos un caso con esta cuestión de los resbalones y tropezones, en consecuencia a que por lo general, cuando nuestros colaboradores de servicios generales se encuentran realizando su aseo, se encuentran realizando la limpieza, en el evento en donde ellos van a trapear, el piso al quedar mojado, ellos deben colocar una señalización indicando de que el piso se encuentra mojado y que por consecuencia de eso posiblemente podamos llegar a resbalar, caer y tener un accidente. Resulta que en una clínica acá de la ciudad de Tunja,
La señora del aseo, la señora de servicios generales, se encontraba haciendo su aseo, como lo indiqué, y una enfermera estaba realizando a la vez su trabajo, visitando a los pacientes por habitación, y esta señora de servicios generales omitió colocar la señalización en donde indicaba que el piso se encontraba mojado. La enfermera iba pasando, resbaló, cayó, tuvo un golpe bastante fuerte, tanto en su cintura, espalda, cabeza, así como una lesión en el tobillo. De la lesión se produjo una ruptura en el hueso y sufrió un problema en los tendones. Entonces, acá viene a hacerse la discusión de cómo se va a llevar este tipo de eventos. Este caso, pues, efectivamente, es demostrable de que la persona que sufrió la lesión se encontraba dentro de sus funciones realizando, se encontraba trabajando, y que fue como consecuencia de un resbalón por una imprudencia que cometió otro empleador. Entonces, todas estas cosas debemos tener pues bastante precaución para evitar que de pronto se llegue a ocasionar algún daño. Y encontramos finalmente la fatiga y el estrés, que es uno de los eventos que usualmente se está llevando a cabo con nuestros trabajadores. Muchas veces tenemos bastante carga laboral, tenemos que cumplir ciertas funciones que nos ha desempeñado, que nos ha entregado nuestro jefe, que tenemos que realizar, de pronto algunos informes, algunas actividades, y nos encontramos tan cortos de tiempo que empezamos a sufrir de una cuestión de estrés. No podemos trabajar tranquilos, estamos sufriendo una angustia tan grande que produce lo que es esta fatiga y estrés. Entonces, fue una de las últimas enfermedades de las antepenúltimas enfermedades que se han regulado en nuestra tabla de enfermedades laborales, que es el estrés, porque se ha logrado demostrar que la mayoría de trabajadores sufrimos o sufren de estrés como consecuencia de las actividades que se desempeñan. En estos eventos hay que tener mucho cuidado, porque es que el estrés genera desencadena bastantes enfermedades, como son la pérdida de memoria, como es problemas musculares, puede caer el cabello. Bueno, el estrés genera muchísimas cosas que son graves, que son complicadas hasta llegar de pronto a un cáncer, y debemos evitarlo, debemos manejarlo para evitar una situación de estas. Tengo un evento en donde me gustaría compartirlo con ustedes, como para que se tenga en cuenta hasta dónde puede llegar el estrés. Una persona que trabajaba, un funcionario de la fiscalía, estaba laborando y tuvo tanta carga laboral que ella ya no dormía, ya no comía bien, se le estaban olvidando las cosas, realmente estaba sintiendo tanta presión que empezó a tener fallas en su sistema, tanto sistema nervioso como en otras cuestiones de su cuerpo. Un día esta persona se acostó a dormir normal, a dormir para levantarse al otro día a seguir trabajando, laborando, y resulta que cuando ella despertó tuvo un problema en la cuestión neurológica, y ella empezó o sea, se levantó y no era la misma persona que, digamos, que era anteriormente. Esta persona tuvo un retraso mental, empezó a actuar como una niña de 3, 4 años más o menos, había perdido una capacidad impresionante, y todo se logró demostrar que había sido como consecuencia del estrés. Entonces, en estos sentidos hay que tener mucho cuidado y saber manejar pues todas las situaciones para evitar que nos sucedan este tipo de cosas. Bueno, vamos a mirar acá cómo se reporta un accidente de trabajo, cómo se realiza cuando nosotros tenemos un accidente. Entonces, cómo lo debemos reportar o cómo se debe hacer. Entonces, en primer lugar, la persona que ha sido accidentada debe informar verbalmente a su jefe inmediato en un plazo no mayor a un día hábil que ha sufrido un accidente
laboral, es decir, que este tipo de accidentes se debe por lo general informar de manera inmediata, pero en el evento de que de pronto no se logre o no se pueda, entonces debemos al menos con un plazo no mayor a un día hábil informar de que tuvimos un accidente laboral. ¿Con qué fin? Para que el jefe logre mirar que efectivamente fue un accidente laboral y él pueda realizar ya todo lo que son los trámites y todo lo derivado que se da con la ARL, que es la aseguradora de riesgos laborales, y poder tramitar ya lo que es de pronto se empiece a tramitar incapacidades o recuperaciones, o, bueno, lo que se llega a dar con la ARL. Entonces, esta es la forma de reportar nosotros un accidente, informándolo directamente a nuestro jefe para que él pueda tramitar el resto de labores a través de la ARL. Vamos a ver todo ahora lo correspondiente a lo que son enfermedades laborales. Entonces, ¿qué es una enfermedad laboral? Las enfermedades laborales son aquellas que se producen, o sea, como consecuencia de las labores o las funciones para las cuales nosotros fuimos contratados y que produjo a través de estas actividades o estas funciones se puede llegar a producir una enfermedad. Pero para que sea considerado una enfermedad laboral debe cumplir con dos requisitos. El primero es que que haya una relación causa-efecto con la relación laboral. Y la segunda, que la patología o la enfermedad que se ha diagnosticado se encuentre incluida dentro del cuadro de enfermedades laborales. Entonces, es así. Vamos a mirar algunas de las enfermedades laborales que digamos que son como las más comunes o las que se tiene dentro de la tabla que se ha sido diseñada o que se encuentra creada dentro de las enfermedades laborales. Nosotros dentro de esa tabla tenemos 15 enfermedades, pero vamos a hablar como de las más comunes. En esas está la psicosis y la asbestosis, que esto pues hace referencia ya como una cuestión respiratoria, donde se da una enfermedad crónica del pulmón como consecuencia de algunas partículas que se han adquirido dentro de las funciones que se realizan. Tenemos lo que son las enfermedades de la voz, que esta es muy común en las personas pues, que por sus funciones o labores se encuentran hablando o realizando actividades de su voz. Por ejemplo, los profesores, los cantantes, los conferencistas, todo este tipo de personas que mantienen pues, hablando pueden llegar a producir una enfermedad de la voz. Las enfermedades respiratorias, la dermatitis y las alergias, el cáncer de origen laboral, que esto se da como consecuencia de algunos químicos que de pronto algunas personas trabajan o de algunas reacciones que se pueda llegar a dar. Por ejemplo, sucede mucho en los radiólogos, que ellos por el tipo de químicos que trabajan y todo, pues puede llegar a producir un cáncer. También tenemos las enfermedades osteomusculares, las enfermedades biológicas, que vamos a posterior hablar sobre lo que son estas enfermedades biológicas o cómo se pueden llegar a dar, y el estrés laboral. Entonces, como les decía, las enfermedades biológicas, acá tenemos ahora lo que actualmente se está llevando o se está tratando o lo que estamos viviendo actualmente, que es lo referente al COVID-19. Entonces, ¿qué sucede con lo que es la cuestión del COVID-19? Resulta que pues nuestro gobierno expide un decreto 676 de 2020 por el cual incorpora de una forma directa en la tabla de enfermedades laborales lo que es el COVID-19. Es decir, que el gobierno implementa, informa, indica que efectivamente el COVID-19 puede llegar a catalogarse como una enfermedad laboral, pero únicamente bajo algunos parámetros, no para todos, no para todas las personas quedó incluida. Entonces, ¿qué dice? Que esta enfermedad es considerada como una enfermedad laboral directa dentro de la tabla de enfermedades, pero respecto a los trabajadores únicamente del sector salud, en donde incluye a lo que es el personal administrativo, al personal de aseo, al de vigilancia
y el de apoyo que preste los servicios en las diferentes actividades de la prevención, los diagnósticos y las atenciones de esta enfermedad. A estas personas fueron las únicas que quedaron incluidas y que pueden considerarse, o sea, si efectivamente llegan a tener algún tipo de contagio de COVID-19, son las únicas personas que las pueden considerar que esta ha sido una enfermedad laboral. Entonces, ¿con qué fin pues se hace esto, no? Con el fin de que determinar que pues las administradoras de riesgos laborales, desde el momento en que fue diagnosticado la persona con COVID-19, debe reconocerle todo lo que son lo referente a las prestaciones asistenciales y lo económico derivado a la consecuencia de la incapacidad laboral. Entonces, en este evento, solo este tipo de personas pues digamos, van a determinarlo así como de origen laboral y sin necesidad de haber sido calificado por una junta de calificación de invalidez. A los demás trabajadores que hemos sido de pronto contagiados o que nos podemos contagiar de COVID-19, ya no es considerado esto como una enfermedad laboral, teniendo en cuenta pues que es muy difícil entrar a demostrar si efectivamente nosotros pudimos haber llegado a adquirir el contagio dentro de nuestras funciones, dentro de nuestras labores, o en qué evento, en qué momento se pudo haber hecho un contagio, pues porque como todos sabemos, este virus se encuentra alrededor de cualquier superficie. Si en el evento de que de pronto nosotros llegamos a, digamos, en cuestión de nuestros labores, nos dirigimos a un lugar donde tenemos que ir a visitar, donde tenemos que ir a trabajar o lo que tengamos que realizar, así sea dentro de nuestras funciones y vemos el evento en que allá hay bastante contagio, que posiblemente ahí nos pudimos haber contagiado, es muy difícil demostrar si definitivamente nos contagiamos ahí o posiblemente fue en el transporte en el que nos dirigimos hacia allá o fue en el evento la noche anterior en donde estuvimos, bueno, muchas cosas. Entonces, por esta razón, simplemente el gobierno ha dejado como enfermedad laboral a los trabajadores del sector salud. Bueno. Entonces, ahora vamos a mirar como las obligaciones que tiene el contratante para frente a cuando se sucede un evento o un caso en donde hay un accidente laboral. Entonces, ¿qué obligaciones tiene el contratante o el empleador? Ellos deben reportar a la ARL los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Se debe investigar todo lo referente a los incidentes y los accidentes de trabajo. Realizar actividades de prevención y promoción, debe realizar ciertas actividades que nosotros, que ellos manejen para enseñarnos a nosotros trabajadores a cómo se debe prevenir algún tipo de accidente. Permitir la participación de los trabajadores en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, verificar el cumplimiento de los requisitos de la seguridad y la salud y suministrar a los trabajadores los elementos de protección. Siempre deben ellos suministrar todos estos elementos para evitar que nosotros a futuro podamos llegar a sufrir algún accidente laboral. Vamos a mirar cómo se hace estos reconocimientos cuando se sufre un accidente laboral, cuando se tiene un accidente laboral, ¿cómo se debe reconocer? Entonces, hay algunos eventos en donde se reconoce una indemnización y en algunos eventos una pensión por invalidez. ¿Cómo se deriva, cómo varía este reconocimiento? Entonces, cuando se sufre un accidente o cuando se sufre una enfermedad laboral y a consecuencia de este accidente o enfermedad laboral, se tiene una pérdida de capacidad laboral inferior al 49%, esta persona, este trabajador, será indemnizado. Pero en el evento en donde la enfermedad laboral o el accidente de trabajo haya sido superior al 49%, es decir, del 50 al 100%, entonces ya la persona, el trabajador, tendrá que ser pensionado. Ya no recibirá una indemnización, sino una pensión. Dependiendo el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que se le dé a esta persona, asimismo será el reconocimiento de su pensión.
Una pensión nunca va a ser inferior a un salario mínimo, pero sí varía dependiendo tanto el salario que devenga como el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que se ha tenido. Entonces, ante una incapacidad permanente parcial se reconocerá el pago entre 2 a 24 salarios mínimos. Y como lo indiqué, ¿cómo se llega a tasar este tipo de incapacidad o esta pérdida de capacidad laboral? Dependiendo la pérdida, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y en los salarios que devenga la persona, el salario que devenga esta persona. De acuerdo a eso, se tasará bien sea la indemnización o bien sea la pensión. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Espero haya servido para todos ustedes esta capacitación y si hay alguna duda, alguna pregunta, estaré dispuesta a contestarla. Muchas gracias. Bueno, doctora, muchas gracias a usted realmente por esta capacitación del día de hoy. Hemos pues estado muy atentos a todas sus explicaciones que nos ha brindado en el día de hoy y pues digamos que surgen algunas inquietudes con relación a este tema. No sé, de pronto aquí revisando en los comentarios observamos qué pasa cuando el accidente de trabajo es ocasionada por el empleado. Prácticamente pues estamos hablando una culpa exclusiva de la víctima. Bueno, como lo dije anteriormente, digamos, cuando el trabajador que desempeña sus funciones, digamos, fue el empleador el que dio una orden para realizar algo distinto a lo que normalmente él realiza, alguna función que él realiza, entonces, en ese evento, si se ha dado una orden por parte del empleador, igualmente será considerado un accidente laboral. Si la orden ha sido dada por el empleador, si él fue el que le indicó, vaya, realice tal otra función distinta a la que él está contratado, también es considerado un accidente laboral. Bueno, muchas de la ARL, de pronto... ¿Cómo? ¿Me escucha, Disculpe. doctora? Sí, ahora sí lo escucho. Perfecto. Muchas veces observamos que el empleador dispone de todos los elementos de trabajo, de protección, de pronto el descansapiés, de pronto la silla ergonómica, ¿cierto? Todos estos elementos que pues protegen al empleado, pero por ejemplo observamos también de que el empleado no se sienta bien, ¿cierto? No se sienta de una manera adecuada, quizás cruza la pierna, cuando de pronto esto puede generar daños en la circulación. ¿Qué pasa de pronto en esos casos que a pesar del empleador disponer de todos los elementos de seguridad, el empleado no los utiliza o no los utiliza de una manera adecuada? Bueno, en este tipo de eventos, pues entonces ya es una cuestión probatoria, ¿no? Porque puede existir acá una exoneración de que no sea considerado un accidente laboral cuando se logre demostrar que hubo una imprudencia o un dolo por parte del trabajador, que no, a pesar de ser capacitado, a pesar de entregársele los elementos necesarios para que él desempeñe sus funciones, él no las haya cumplido o no las haya desarrollado en su, como debe ser, de la manera. Entonces, si se logra ya demostrar que fue imprudencia o un dolo por parte del trabajador, no será considerado un accidente laboral. Bueno, en esta época de pandemia, doctora, donde vemos de pronto situaciones relacionadas con el COVID, ¿cómo se maneja este tema del COVID? ¿Como una enfermedad de trabajo o simplemente una enfermedad ocasional? ¿Cómo podríamos nosotros manejar este tema del COVID? Bueno, lo que sucede es que con el COVID, lo que les indicaba, se expide el decreto por parte del gobierno, donde indica que simplemente, o sea, el COVID-19 fue considerado una enfermedad laboral directa dentro de la tabla de enfermedades que nosotros tenemos, pero con la excepción de que simplemente es para los trabajadores del sector salud. Para el resto de trabajadores no es considerado. Entonces, dentro de estos trabajadores del sector salud, incluyó lo que es el personal administrativo, el personal de aseo, de vigilancia, todos aquellos que prestan un servicio en el sector salud, pero para el resto de trabajadores no es considerado como una enfermedad laboral directa.
Bueno, doctora, realmente en casos de pronto donde observemos que se da un accidente de trabajo, muchas veces lo vemos que de pronto las empresas disponen de espacios para el consumo de alimentos, por ejemplo, cafeterías o zonas de comidas, para que de pronto los empleados tomen en esos lugares su almuerzo. ¿Qué pasa de pronto cuando se tiene un accidente de trabajo en horas de almuerzo dentro de las instalaciones laborales? En ese tipo de eventos, por cumplir con el parámetro de horario de trabajo que nos encontramos ahí incluido y como ha sido algo tocado por el empleador, al sufrir algún tipo de accidente, también puede ser considerado como un accidente, accidente laboral. Listo. Bueno, a todos ustedes que nos ven en este momento, les agradecemos estar conectados aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. No olviden mañana, 15 de octubre, la cita con nosotros a las 9 de la mañana en este mismo link. ¿Qué acciones puedo tomar si utilizan mi imagen sin mi autorización? ¿Qué acciones puedo tomar si utilizan mi imagen sin mi autorización? Agradecemos que estén conectados con nosotros. Igualmente le agradecemos a la doctora Carolina Castañeda por estar en el día de hoy. Doctora Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Diálogos Jurídicos y aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a todos ustedes por encontrarnos acá reunidos. Es un gusto podernos encontrar a través de este medio. Bueno, esperamos verla muy pronto, tenerla nuevamente aquí en estas capacitaciones, muy importantes estos temas. Entonces, le agradecemos mucho. Ya saben, a todos ustedes, si tienen alguna situación, algún caso, algún proceso que quieran que profesionales expertos, en este caso, como la doctora Carolina Castañeda, en todo el país, a nivel nacional, incluso si usted está fuera del país y quiere de pronto hacer algunos trámites aquí en Colombia, no olvide conectarse con nosotros, buscarnos, comunicarse con nosotros a través de los números del área comercial 320-233-0619 o de servicio al cliente 314-475-1002. Se puede conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Igualmente, chatear con nosotros en www.derechoypropiedad.com. Lo importante es que usted se pueda comunicar con nosotros para que profesionales expertos le demos la solución a sus problemas con alternativas legales. Entonces nos vemos mañana aquí en Diálogos Jurídicos, 9 de la mañana. Que estén muy bien, pasen un feliz día. Chao, chao.